Buenos días, nosotros somos el equipo Sonora Grill y presentaremos nuestra evidencia de reto acerca de la instrumentación y monitoreo de relevado de esfuerzos. Podemos ver los integrantes del equipo en la parte de abajo. Ahora, lo que presentaremos será un conjunto de prácticas que hicimos alrededor de estas 5 semanas, donde podremos ver las variables que tenemos que monitorear y el sistema de circuitos, tanto físico como la base de datos que construimos para esto. La agenda que utilizaremos en esta presentación será, en primer paso, el proceso a controlar, donde veremos el proceso térmico y las variables, el sistema de monitoreo, viendo los circuitos y sensores, el control de proceso, donde veremos la programación y dónde se guardan los datos, y por último, las implementaciones, viendo el valor agregado que tenemos del proyecto, que nos diferencia de los demás. Esto se funcionó por medio de relevado de esfuerzos. Este relevado de esfuerzos fue la creación de diferentes sistemas de amplificación que permiten que el voltaje, corriente y temperatura y sus respectivos datos pasen directamente sin ningún tipo de falla. Esto permite que la eliminación de tensiones y fuerzas internas en los sistemas, permite que exista uniformidad en la pieza y previene varias fallas mecánicas. Al crear simulaciones, logramos reducir los diferentes costos que tendrían materiales extra. Las variables a monitorear se dividen en tres principales. Tenemos la temperatura, que se tiene que mantener entre 600 y 750 grados en la simulación. Aquí mostraremos el 25 grados. El voltaje, que pasará a través del circuito, y la corriente, que pasará igualmente a través del circuito. Estas variables deben mantenerse estables, de esta manera el proyecto funcionará. En el tema de los circuitos tenemos dos circuitos. Tenemos el circuito de sensores de temperatura, voltaje y LED, donde están incluidos los sensores de temperatura DHT11 y LM35 y el sensor de voltaje que FZ0430. Ambos monitorean diferentes temperaturas, en el caso de los sensores de temperatura, que se publicarán los datos. Y en cuestión de voltaje, veremos lo del voltaje que pasa a través de todo el sistema y que en este caso para la simulación usamos un voltaje agregado por medio de una fuente de voltaje. La pantalla que se puede ver arriba, que mantiene los números, tiene funcionalidad con las letras A, B y C. Podamos ver por medio de una pantalla los diferentes valores de los sensores. Ahora, nuestro segundo circuito tiene que ver con el circuito del sensor de corriente. Este circuito ve la corriente que pasa a través de un foco en nuestra simulación y está hecho para que mantenga para que informe el valor de la corriente que pasa a través del circuito en el otro caso. En este suben los datos al diferente ISP y son los dos diferentes sistemas. Para poder lograr la comunicación en este sistema, se ocupó el protocolo MQTT, el cual está conformado de tres partes. La primera parte sería el client publisher, el cual va a mandar los datos obtenidos de los sensores en esta ocasión hacia el broker. Lo que va a hacer el broker va a ser conectar este y la tercera parte. La tercera parte consta del client subscriber, el cual se va a suscribir al tópico deseado y va a recibir los datos. Para el control de procesos utilizamos el lenguaje de programación C++ en Arduino, en el cual se programaron los distintos ESP32 y los sensores. Dos ESP32 funcionan como clientes, publicando los tópicos de las diferentes variables que estamos midiendo, y un ESP32 funciona como cliente suscrito que recibe información. Por otro lado, utilizamos Python, que funciona como broker. Lo que hace es facilitar la comunicación y así transferir nuestras mediciones de las diferentes variables a la nube de Ubidots en tiempo real. Ahora hablaremos de las implementaciones que hemos desarrollado al proyecto, esto con el fin de agregarle un valor agregado. Para comenzar, empezamos con un monitoreo de temperatura. Esto lo haremos dando un monitoreo y seguimiento a la temperatura en las etapas en las que se encuentre. Por ejemplo, si está de subida y la temperatura a la que debe estar excede el rango, este prenderá un foco. Y así para cada una de las etapas. Como segunda implementación, añadiremos pantallas LED, las cuales son displays para la visualización de las variables, que se van a apoyar con un keypad, el cual al presionar un botón despliega una variable diferente. Y por último hemos implementado la creación de un tópico, el cual enviará la fecha y hora exacta en la que se ha registrado la medición para cada una de las variables. Explicando más a detalle, el monitoreo de la temperatura se basa en los rangos en los que debe estar la pieza en cada una de las etapas de subida, mantenimiento y bajada. Si la temperatura excede, será un LED rojo el que se prenda. Si está correcto, es el amarillo. Y si está por debajo de la que debe estar, azul.
Para el tiempo se ha creado el tópico que envía la fecha exacta y por último para las pantallas LEDs, pues son las displays que despliegan la información de la temperatura y voltaje. En esta sección podemos ver cómo se están imprimiendo todos los valores que mandan los diferentes sensores. Podemos ver tanto el valor del sensor de HT11 como el M35, como el BZ0430, como el sensor de corriente SCT-013-100. Y además podemos ver que se mantiene una fecha por cada diferente medición, es decir, que cada vez que se mide se saca la hora específica con el día y el mes, pero esto se puede modificar. De esta manera pues podemos tener la especificación de cuando haya un bajón o un subido de un diferente dato, poder saber cuándo se hizo esto. Y de esta manera, pues poder saber cómo, en específico, cuándo fue el error. Este es uno de los valores agregados que tuvimos anteriormente. Con todos estos valores impresos, podemos verlos aquí reflejados en UV-Dots, donde podemos ver la gráfica de los valores de corriente en la parte de la izquierda. A su derecha podemos ver los valores del voltaje, que se mantienen fijos en 4.60, ya que metimos 5 voltios por medio de un medidor de voltaje, y podemos ver los diferentes datos que mantiene el DHT11 y el M35, que a pesar de que varían, eso es debido a que son sensores con muy diferente rango de medición, y de esta manera podemos ver que mantienen un rango bastante cercano a la realidad. En la parte de abajo vemos la gráfica del DHT11 para que de esta manera podamos ver la variación de la temperatura y cómo esta fue variando a través del tiempo. Al momento de medir los diferentes valores de temperatura, utilizamos los sensores de HT y el M35. Y como mencioné anteriormente, esto causa que tengan diferentes mediciones. Pero la manera de arreglar esto que pensamos es por medio de generar un promedio entre los dos, ya que son dos sensores que tienen diferentes valores de agregado y además que tienen diferentes componentes. De esta manera, la temperatura que reciben suele ser muy distinta. También se puede mejorar mediante ajustes de códigos que nosotros implementaremos en el próximo bloque, y de esta manera pues queden tanto valores más cercanos como valores reales. Normalmente estos valores no van a ser iguales, pero si son cercanos, un promedio resolvería todos sus problemas. En el caso del sensor de voltaje, en este caso usamos un voltaje fijo, pero de esta manera con una variación, con el sistema de LEDs implementado anteriormente mencionado, podemos saber que cuando hay una variación tanto en el sensor FZ0430 como en el sensor de corriente SCT-013-100, pues hay una alarma que te permite saber si está bajando o subiendo. Y aunque a pesar que esto se pueda ver que es un poco obvio en el momento de los resultados, lo que puede causar esto es evitar que esos tipos de problemas se lleguen. Siendo posible el poder prevenirlo, ya que siendo un proceso que dura aproximadamente 9 horas, y se nos pidió que haya monitoreo cada 5 minutos, y que darse cuenta a los 5 minutos de que hay un error pues puede ser una gran solución para evitar tanto pérdidas como materiales como incluso el fallo total del sistema. Ahora veremos el funcionamiento físico del prototipo desarrollado. Para comenzar, podemos observar el circuito que lleva el sensor de corriente, el cual actualmente está midiendo la corriente a través del foco. Posteriormente podemos ver los sensores de temperatura y de voltaje, así como el subscriber, el cual recibirá la información de los tópicos y este manifestará la información a través de los LEDs, mencionando que era con los rangos de temperatura. El prototipo se compone de 4 sensores, 2 de temperatura, 1 de voltaje y 1 de corriente, así como de 3 CSPs, los cuales se encargarán de comunicar a través de Wi-Fi, así como el envío y recibo de señales y datos. Y como podemos observar, al apretar diversas teclas del keypad, este cambia la información que podemos observar en el display LED.